Y bueno, hace bastante tiempo que los carpinchos son noticia. Algunos ya les dicen capibara, que son capibaras también, por supuesto. Pero sorprendió esta mañana una imagen que después obviamente se viralizó por muchos portales bahienses, porque apareció un carpincho en el centro de Bahía Blanca que sorprendió en el día de hoy a vecinos de la calle Espora 149, frente a la parroquia San Luis Gonzaga, más o menos aquí en el centro de la ciudad. Fue visto en la vereda y después fue rescatado por personal especializado en un operativo que llamó la atención de todos los que pasaban por el lugar. Claro, el alerta era: nos vamos a convertir como lo que pasa en Nordelta, que están los carpinchos por todos lados. El carpincho es el malo de la película. No, nada que ver, pero no soy yo la que va a hablar de todo esto, porque obviamente está en línea el naturalista de campo Alejandro Morici, a quien saludo en este momento. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Con el carpincho dando vuelta entre nosotros, y me parece que nosotros somos los que estamos invadiendo su hábitat, ¿no? ¿Es más o menos así? Nah, no es tan... O sea, a ver, eso es quizás una visión que últimamente está muy romantizado, todo el tema de quién invade a quién, y a veces los medios, a veces por informar, y distorsionan un poco la realidad de lo que está pasando. Bien. En realidad es que no sabemos todavía muy bien qué es lo que pasa, porque no solamente carpincho, pasa con otras especies, incluso hasta con puma, y bueno, más al norte de nuestra provincia pasa con el aguaraguazú, están, y pasa con muchas aves. Bueno, ustedes hay muchas aves ahora que han vuelto como que están volviendo a las ciudades, o están tomando las ciudades como sus lugares de hábitat. En realidad no sabemos muy bien por qué. Se supone que son muchos factores, desde lo que puede ser climático, hasta, bueno, una falta de presión o un acostumbramiento o un patrón de comportamiento diferente hacia el humano, que ya no nos toman como predador, no nos toman como enemigos, como predadores. Que están más confiados, puede decirse. Sí, vos recién lo acabás de decir, o sea, por ejemplo, tenemos Nordelta, donde conviven pacíficamente, más allá de, obviamente, que algún problema puede llegar a ocasionar con alguna mascota en el lugar, pero todos nos horrorizamos cuando se construyó Nordelta, hace ya casi 20 años, porque le sacaban el hábitat al carpincho, y los carpinchos volvieron al mismo lugar donde estaban. O sea, y es más, le hicieron un beneficio desde el punto de vista para ellos. ¿Por qué? Porque cortaron el pasto, pueden ver los predadores más lejos, los predadores que ellos tenían naturalmente, se los sacaron. Entonces, bueno, hubo una intervención que terminó siendo positiva, obviamente, entonces el carpincho ya está mucho más cómodo. En el caso de Bahía, es raro. ¿Por qué? Porque hace 20 años más o menos el carpincho no existía en nuestra región. El carpincho es un invasor, entre comillas, que no lo es, pero es un colonizador, lo que nosotros decimos, reciente. ¿Por qué? Porque hace 20 años que llegó a nuestra zona. Yo justamente realicé un trabajo de campo de eso y hice una publicación. Por eso, bueno, más o menos casi siempre cuando aparece alguna noticia de carpincho me llaman por eso. Sí. Porque, bueno, yo siendo de acá, de la zona, en realidad vivo en Bordenave, en el partido de Puan, pero bueno, siempre estoy investigando y estudiando la fauna. Hace 20 años más o menos, la población, nosotros sabemos que llegaba hasta Mar del Plata, el carpincho. Hasta la zona de Mar del Plata, Mar Chiquita, hasta ahí llegaba el carpincho. Y siempre por la costa, ¿no? Por el interior de la provincia de Buenos Aires. A partir de hace 20 años, ya te dije, por estos varios factores que concatenan, digamos, puede ser lo climático, la falta de gente en los campos, la falta de depredadores naturales, un nicho ecológico vacío y demás, el carpincho se pasó a expandir. Pero se empezó a expandir por el mar, que fue lo más raro. A mí me empezaron a pasar fotos de carpinchos barrenando olas, un lugar donde supuestamente el carpincho no es un mamífero marino, no es un lobito, un lobo marino o un elefante marino. Está más en zonas donde hay agua dulce o arroyos, ese tipo de cosas, claro. Entonces, bueno, se fue acercando hacia Bahía por la costa, utilizando como el corredor, digamos, como si fuera un corredor la playa, y se fue metiendo por todos los ríos interiores, digamos, por adentro de los de Necochea, por adentro de Montehermoso, en el río Sauce Grande, bueno, y evidentemente cuando llegó a Bahía,
entró al Sauce Chico y bueno, entonces está dentro de Bahía. O sea, lo tenemos de los dos lados y bueno, ya está acá, bueno, ya está en toda la provincia directamente, incluso ya está en La Pampa, ya está en el Río Negro, ya llegó hasta el Río Colorado, hasta el Río Negro llegó. O sea, está expandiéndose. Ay, me quedo pensando, ¿cuál es el depredador del carpincho? Naturalmente, el depredador, que también empezamos a verlo mucho más seguido ahora, es el puma. Y el yaguareté, que son los dos depredadores más grandes que tenemos en la Argentina. Es el yaguareté en el norte argentino, y después en el resto de su distribución era el puma. Y bueno, y por ahí en las zonas donde está, los ríos más grandes, son los yacarés. Claro. Tanto yacaré overo como yacaré negro como yacaré ñato. Pero después no tiene grandes depredadores porque es un animal relativamente grande que, bueno, tiene su desarrollo físico bastante grande. O sea, imagínate, es el roedor más grande del mundo. Sí, claro. Llama la atención, vive en grupo, se cuidan entre ellos, siempre hay alguien que está vigilando en la manada y demás. Entonces tiene depredador, obviamente depreda sobre él, pero bueno, me estaba olvidando, bueno, también hay un par de boas en el norte que son acuáticas, como la curiyú, que también los comen. Pero digamos, eso todo en su distribución natural. Pues imagínate que ahora está en un lugar relativamente nuevo, como es en la zona de Bahía Blanca y alrededores, que está hace 20 años, y que no tiene depredadores. Entonces en la ciudad es como que relativamente se siente cómodo. Claro. Por eso digo que hay muchos factores, porque es nuevo, no sabemos por qué, bien todavía por qué llegó. Nos encontramos también con el tema de que, ¿por qué? Y no solamente te digo, pasa con el carpincho, pasa con otros animales también, incluso con aves. ¿Por qué se acostumbraron a la presencia de humanos? O sea, ¿por qué cambiaron ese patrón? O sea, porque es una cosa que no solamente se da con el carpincho, sino que se da con otros animales, que se urbanizaron, nosotros decimos. Aparecen en las ciudades, como el gavilán mixto, que bueno, está cazando las palomas caseras en Bahía, los loros que van a dormir a Parque de Mayo, los que viven en la barranca sobre Cabrera. Los chimangos en pleno centro de la ciudad. Los chimangos comiendo de los tachos de basura, rompiendo la bolsa de basura y comiendo, y aprovechándolo como un recurso alimenticio. Entonces vos tenés un montón de animales que se urbanizaron. Entonces, creo que también nosotros como ciudadanos, sobre todo en las ciudades, tenemos que aprender a convivir porque no se van a ir. Y no le podemos exigir al municipio que se vayan porque es imposible sacarlos, porque si vos los sacás para afuera, yo qué sé, los sacás afuera del apostado, los sacás afuera del sauce, van a volver otra vez, porque ya te digo, es como que se acostumbraron a la presencia humana. Ahora me quedo pensando en algunos riesgos, porque no pasó hace muchos años de una familia que iba por la ruta y atropelló un carpincho, y obviamente como es un roedor y es grandote, las consecuencias fueron trágicas en ese momento. O sea que también existe un peligro ante, no sé, la cantidad de carpinchos que puede haber dando vueltas y demás. Sí, es cierto. Y a eso sumarle los jabalíes, que también tienen casi el mismo porte y el mismo tamaño y se comportan de la misma manera. Se complica manejar de noche, porque bueno, el carpincho tiene un hábito más bien crepuscular y a la tardecita y al amanecer. Por eso es que este apareció hoy a la mañana, lo encontraron. Porque bueno, obviamente deambulan de noche, pues ellos comen de noche y salen a pastar. En el caso del carpincho, le gusta comer pasto, vegetales, o sea, evidentemente salió del arroyo porque, bueno, en esta época con las heladas por ahí hay menos comida y demás, y bueno, por ahí quiso ir a algún jardín que le gustó el pasto y se terminó, y por eso apareció en esa zona. Lo más probable. Y después, bueno, después se te termina desorientando porque empieza a aparecer la gente, bueno, y todo lo demás. Claro. Pero sí, lo que vos decís, sí es cierto, pero bueno, lo que nosotros le decimos, sobre todo a los municipios, a los bomberos y demás, y bueno, nos pasa con el puma también, digamos, los tres animales que ahora aparecen en provincia de Buenos Aires en las rutas como peligro para atropellar por el porte y por el tamaño que tienen y por lo peligroso que son el puma, el carpincho y el jabalí. Entonces le decimos, bueno, cuando vayan de noche, tratar de no ir a tanta velocidad, como ahora los coches son extremadamente rápidos, o ir muy atentos. O bueno, cuando entramos en una zona de lagunas, que acá, por ejemplo, yo que sé, la ruta 33, cuando vos pasás por la zona de Guaminí, Monte, o por ahí, o en los bajos, disminuir un poco la velocidad, pero sí se complica, porque bueno, son todos estos animales, obviamente, por una cuestión de defenderse, se mueven más de noche que de día, y la cinta asfáltica, digamos, para ellos es simplemente un obstáculo en su desplazamiento habitual. Entonces quedan encandilados por las luces y cuando se encandilan no se mueven y bueno, sí, lamentablemente cuando un coche a más de 100 kilómetros por hora
golpean el cuerpo de uno de estos animales, suele ser bastante trágico, no solamente para el animal, sino también para los que manejan. O sea que la población que hay, no vamos a hablar de Argentina, pero viene creciendo a pasos agigantados también. Sí, o sea, la población viene creciendo fuerte, o sea, en el caso del carpincho, imagínate que ya hasta la provincia de San Luis llegó, que no estaba, imagínate cómo se expandió el carpincho. Bueno, lo que pasa es que, como todo roedor, tiene una aparición de muchas crías, es rápido, ocupa un nicho que no hay otro animal que lo compita, entonces claro. Se desarrolla bien. El tema que benefició tanto al carpincho, bueno, como al jabalí, como al puma, y ahora al aguaraguazú, que también cada vez los tenemos más cerca, y pronto vamos a tenerlos, calculo, también en las cercanías, es el despoblamiento por parte de gente que vivía en los campos. Hoy los campos simplemente se va y se los visita para fumigar, para cosechar, o para mover un eléctrico para el ganado. Entonces los campos están vacíos, y bueno, los animales simplemente volvieron a ocupar un espacio que, bueno, que está libre de claro, amenazas para ellos. Tal cual. Entonces, por eso vos vas al campo ahora, salís a cualquier camino rural y podés encontrarte con sorpresa de cualquier animal que antes no veías. Sí. No solamente eso, sino que, bueno, creció la población de liebres, creció la población de peludos, de maras, bueno. Estoy hablando de todas las especies que tenemos en nuestra zona para no nombrar a otras. Tal cual. Pero bueno, está pasando en toda la provincia. Entonces, bueno, vamos a tener que, por eso digo, tenemos que acostumbrarnos a tener esto, porque, bueno, un ejemplo, la ruta Montermoso, vos tenés varios bajos donde los carpinchos se cruzan de un lado al otro. Y bueno, sí. Sobre todo en verano, cuando la ruta está bastante transitada, es complicado, y cada tanto ves alguno muerto, bueno, porque está atropellado, que por ahí, si no es un vehículo muy chico, bueno, por ahí más que romperte el coche no te hace. Sí, pero bueno, claro. Hay que tomar medidas. Acá, por ejemplo, en el distrito de Puan, los bajos están señalizados, donde hay carpinchos, que tienen cartelería, y yo he visto que en otros distritos hacen lo mismo. Hay en otros distritos también campañas para decir, bueno, disminuye la velocidad de noche, carpinchos, jabalí moviéndose. Pero bueno, es una cuestión también de tomar un poco de conciencia, de aprender lo que te decía hace un rato. Llegaron para quedarse y hay que aprender a convivir con ellos. Bueno, los que podemos modificar las pautas somos nosotros, no van a ser ellos hacia nosotros, sino nosotros hacia ellos. Como son roedores, y recién por ahí decían en un jardín había algún pastito que les gustó y fueron a comérselo, ¿qué pasa con los cultivos? Porque también arremeten con todo. Sí, si bien no es un, en el caso del carpincho puntualmente, a diferencia del jabalí, no es, va a atacar es marginal el ataque que puede hacer, por ejemplo, yo que sé, a un maizal, porque lo que hace la caña del maíz la va a utilizar para desgastar los dientes, porque los incisivos de arriba y adelante, que son los que más se ven, son de crecimiento continuo. Claro, entonces tienen que desgastar, como todo roedor. Pero después no se alimenta de cultivos, se alimenta más de vegetación palustre, o sea, de riberas, de arroyos, vegetación de agua, y de arroyos o de lagunas. Es más bien es un animal muy adaptado a lo anfibio, o sea, tanto nada bajo el agua, bucea, se alimenta de plantas palustres y demás. En el caso del jabalí no es diferente, porque el caso del jabalí sí realmente hace un destrozo en los cultivos, tanto, bueno, ni hablar en la zona del Sauce Chico, ahí donde están las quintas y demás, bueno, que es un verdadero problema. Y si se te mete un maizal, bueno, también lo mismo. Bueno, hoy por hoy creo que es más peligroso el jabalí, que es una exótica, que sí habría que controlarlo, pero bueno, no dan los números para ningún lado tampoco, porque también se desmadró totalmente. Eso sí está por todos lados y no hay manera de controlarlo. La provincia está tratando de ver cómo lo puede hacer para controlarlo, porque eso sí quiere controlar, pero es imposible, no se puede controlar. Pero en el caso del carpincho, vos hablás con los productores y normalmente, es más, lo toman como algo lindo, porque bueno, por ahí a la tarde los ven en sus propias lagunas tomando sol a la orilla de la laguna y demás. Entonces, son encantadores, sí, tal cual. Si uno los ve, a los que nos gustan los animales, sí, tal cual. Es muy pasivo, es muy inofensivo. Seguramente los que estén dando vuelta por ahí, cuando termine ahora, bueno, todo, por suerte espero que lo termine de una vez, todo el tema de
del canal y demás, seguramente van a estar ahí en el parque y en algún momento alguno va a ver ahí en el partidor o he ahí visto, tomando sol. En algún momento sí los he visto. He visto alguno que andaba por en la postada y por ahí en alguna oportunidad hace un tiempo. Sí, sí, claro, tal cual. Sí. Porque te digo, es un animal que es como que está demostrado, yo siempre pongo el ejemplo de Nordelta, está demostrado que no tiene miedo, donde no lo atacan y no se siente acosado por los tal perros cual. y demás, porque los perros lo único que hacen es acosarlo. Sí, y ahí es donde se asusta y bueno, donde puede generar un problema, porque bueno, por ahí se mete en una casa, se mete como que se metió en un garage y demás. Siempre cuando un animal, o sea, estamos tratando, juntamente con provincia, estamos tratando de hacer un protocolo para que los municipios, cuando le entre un animal en una zona urbana, a ver cómo se puede sacar, cómo se puede hacer una extracción. Perfecto. Porque a veces es difícil, no es lo mismo que te entre un carpincho que te entre un puma. Y que está pasando, o sea, hoy por hoy, el jabalí no tanto, el jabalí es como que todavía no esquiva la zona urbana, pero sí te digo que hay 3 especies que digamos que es el carpincho, y después en cantidad sería primero el carpincho, el puma, y bueno, y el aguaraguazú más que nada en la zona de Junín, bueno, Alberti, que es como un zorro, ¿verdad? El aguaraguazú. Sí, es un zorro de patas largas, hermoso, muy, muy esbelto, muy bonito, totalmente inofensivo, pero bueno, también, lo que pasa es que, bueno, también otra de las que nosotros nos damos cuenta es que también la gran destrucción de la tala que hay en el norte argentino, del bosque chaqueño, hace que las especies busquen otros territorios, porque se quedan sin refugio y sin hábitat. Y bueno, al abandonar los campos, la gente que vivía en el campo y estos grandes cascos de estancia que muchas veces quedan con sus montes y demás vacíos, son refugios naturales, imagínate, para un montón de especies. Entonces, bueno, ellos se quedan a vivir ahí y se van trasladando de un lugar a otro y bueno, cada vez están expandiéndose más al norte porque encuentran que, salvo las ciudades que, digamos, por eso los encontramos, porque pasan por el medio para ir de un lado al otro, pero se quedan a vivir en los campos. Entonces, bueno, después aparecen los cachorros ahora en la época de recolección de maíz en el medio de los maizales y bueno, también es todo un problema porque la gente los levanta y bueno, después eso terminan mascotizados. Sí, estamos lamentablemente en un centro de rehabilitación. Sí, tal cual. No, estamos aprendiendo o estamos tratando de enseñarlo, por lo menos los que trabajamos en esto, tratamos de enseñarle a la gente y comunicarle, yo por eso les agradezco la comunicación, porque bueno, hay mucha distorsión de este tema y se lo toma como muchas veces se malinforma diciendo, bueno, no, pero tenés que tomar el animal y llamarnos a un centro de rescate. Cuando vos los extraes del lugar donde lo encontrás, sobre todo cuando son crías, automáticamente pierde contacto con la madre y es un problema, porque esa cría sí o sí termina en un centro de rescate y va a vivir el resto de su vida dentro de una jaula. Entonces, bueno, es muy largo para hablar, pero estamos aprendiendo a convivir y aprendiendo a ver cómo podemos convivir mejor con todas estas especies que están apareciendo ahora. Alejandro, un placer haber hablado con vos en esta tarde y bueno, que nos pongas un poco, nos orientes un poco a ver qué hacer con los carpinchos que se nos han aparecido. Bueno, el agradecido soy yo y como siempre a disposición para cualquier cosa que necesiten, sobre todo para hablar sobre el tema de animales, de fauna y bueno y de convivencia con ellos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Estábamos hablando con el investigador naturalista de campo Alejandro Morici.